Señoras y señores, buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la octava ponencia de la Jornada Académica Virtual Internacional, la etapa intermedia y el juicio oral. Para iniciar la actividad, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan el día de hoy. A la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. A las y los señores fiscales superiores. A las y los señores fiscales provinciales. A nuestro ponente invitado, a la fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, la doctora Roxana Paola Vallejos Manché, de representación del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, y a todas y todos los dignos asistentes. Seguidamente, tendremos las palabras de bienvenida a nuestro ponente invitado a cargo de la fiscal adjunta provincial del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de funcionarios de Lima Norte, la doctora Rosana Paola Vallejos Manché. Doctora Vallejos, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de hacer uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Saludos a Ana Vallejos Manché, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en representación del doctor Marco Antonio Carrasco Campos, fiscal provincial de esta misma fiscalía, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte y coordinador académico. El día de hoy se va a realizar la octava capacitación, la cual estará a cargo del doctor Ángel Gabriel Ramírez Solís, quien hablará sobre el tema tratamiento y resolución del rezago priorizado sobre los delitos funcionarios en la provincia de Heredia del país de Costa Rica. El doctor Ramírez Solís es un destacado fiscal de su labor. Estas buenas prácticas esperemos podamos imitar también en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Vallejos. Antes de iniciar con la ponencia programada para el día de hoy, brindaré algunas recomendaciones para garantizar el normal desarrollo de la misma. Solicitamos que mantenga sus micrófonos apagados durante la presentación de nuestro ponente. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribir en el chat de la sala o hacer uso de la opción levantar la mano para brindarles el uso de las palabras. Sin embargo, las mismas serán resueltas durante la ronda de preguntas, la cual se dará al finalizar la exposición de nuestro ponente. Finalmente, les recordamos que la asistencia se tomará de manera automática, por lo cual no es necesario que la registren en el chat de la sala. Muchas gracias. Dicho esto, iniciamos con la actividad programada para el día de hoy. Como octava ponencia tenemos el tema Tratamiento y resolución del rezago priorizado sobre delitos funcionales en la provincia de Heredia, a cargo del licenciado Ángel Gabriel Ramírez Solís, quien es fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Heredia. Fue fiscal auxiliar en la Fiscalía Adjunta de Heredia, Fiscalía Penal Juvenil de San José, Fiscalía de Trámite Rápido y la Unidad Especializada en Fraudes y Cibercrimen. Magíster en Derecho Penal y Derecho Notarial y Registral. Con ustedes, el licenciado Ángel Gabriel Ramírez Solís. Licenciado Ramírez, muy buenas tardes. Sea bienvenido al Perú. Por favor, si fueran tan amables de encender su micrófono para dar inicio con su disertación. Muy buenas tardes a todos desde acá de Costa Rica. Un placer y de verdad estoy muy sorprendido. Es un honor de verdad contar con la presencia de tantas personas en esta deposición virtual y de antemano agradecerle al doctor Carrasco, quien es el que ha hecho posible la deposición de este servidor el día de hoy. Bueno, reitero a todos las muy buenas tardes desde Costa Rica. Acá son las 4:10. En este caso, bueno, mi nombre es Ángel Gabriel Ramírez Solís. Yo soy fiscal en este momento, fiscal auxiliar destacado en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, aquí en Costa Rica. Sobre esta ponencia, por decirlo así, va a ser un poco diferente con respecto a las dinámicas que se han seguido con respecto a los otros compañeros, por lo menos de Costa Rica, compañero Glenn Calvo, así como el doctor Carlos Jiménez. La deposición que corresponde a este servidor es un poco más práctica porque va a pretender
no solamente en materia de dogmática al derecho, sino la práctica que ha tenido que seguir la Fiscalía de Probidad con respecto a dar respuesta sobre el rezago que se ha mantenido y que es una problemática no solo en esta fiscalía, sino a nivel nacional, Costa Rica. Entonces, es un punto muy importante debido a que este servidor está en un puesto que fue creado hace 2 años, en el cual vengo a dar respuesta de lo que no pueden darse en la provincia de Heredia a raíz de los 3 despachos o fiscalías que integran esta provincia. Si bien el título dice Fiscalía de Heredia, capta Heredia, la situación es realmente opera a nivel nacional y vengo casi que a dar una explicación no solamente lo que este servidor está haciendo, sino también de las demás fiscalías, porque estamos operando prácticamente de una manera unísona para dar respuesta a la sociedad costarricense, para dar respuesta a todas esas personas denunciantes, a crear certeza jurídica, que es lo que se requiere para las personas que están siendo sometidas a un proceso penal. En este caso, obviamente en el ámbito funcional, que es el ámbito que nos corresponde a nosotros. Esto fue una oportunidad que este servidor, por una visita del doctor Carrasco, así como otro licenciado que lo acompañaba, se me dio la oportunidad de hacerles una presentación muy breve acerca de las situaciones que encontró este servidor, la problemática que hubo y acerca de las acciones que tuvo que emprender este servidor para llevar a cabo una serie de diligencias para poder dar respuesta a expedientes que tenían 12, 13, 14 años y que no se habían podido resolver. Entonces, es algo que llamó poderosamente la atención de los doctores de Perú que estuvieron acá y es por eso que hicieron la invitación a este servidor para poder hacer esta ponencia. Pero reitero, más que todo esta presentación va a ser algo, pues una dinámica o es algo muy dinámico con respecto a las otras deposiciones porque es algo que se llevó a la práctica y en el cual estamos teniendo excelentes resultados. Entonces, eso es a grandes rasgos el motivo de por qué este servidor está aquí el día de hoy con ustedes, que es un gran honor. Reitero, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de poderles brindar humildemente un granito de arena acerca no solo del conocimiento, sino de las experiencias que se han tenido aquí en Costa Rica. Bueno, ahí pueden ver el título, es el tratamiento y resolución de causas en rezago priorizado, pero más que todo, llevado a la práctica. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? La problemática que se tuvo que encontrar para poder llevar a la práctica y poder ir resolviendo esta. Gracias. Bueno, quiero iniciar con esta frase. Encontré, este es un famoso actor, Morgan Freeman, que dice, desafíate a ti mismo. Es el único camino que conduce al crecimiento. Y esto es precisamente lo que le ocurrió a este servidor en cuanto se le ofreció la oportunidad de integrar este valiosísimo equipo, que como Fiscalía de Probidad tenemos una delicadísima labor, una encomiable labor de poder servir a Costa Rica desde un ámbito muy distinto. Desde, por ejemplo, de lo que es la delincuencia convencional a la delincuencia funcional. ¿Okay? Donde ya tenemos desde una persona en la calle que puede robar, que puede hurtar, a un alto funcionario costarricense, sea presidente, ministros, legisladores, o sea, en la cual nos estamos enfrentando. Entonces es algo sumamente importante, es un reto que asumió este servidor y el cual me siento muy complacido, muy honrado de formar parte de este gran equipo. Si podemos pasar a la segunda, si me hace el favor. Bueno, con respecto al tema que tenemos, que es consideración de las causas de rezago priorizado en la Fiscalía de Probidad de la Fiscalía General de la República, ¿qué podríamos entender que es un expediente en rezago priorizado? Resulta que recientemente la Fiscalía se ha encontrado con una dinámica
en la cual esto ha sido problemática de siempre. Pero últimamente, por los casos más sonados, por la delicadeza de los casos, por la situación del país, la situación económica que limita a nuestra sociedad costarricense en la adquisición de bienes, entre otros, esto ha creado una situación de inseguridad tal que ha tenido un crecimiento exponencial de casos que ingresan a las diferentes fiscalías y por lo cual, por el recurso que nosotros mantenemos en nuestro país, se nos hace a veces dificultoso. Pero muchas veces el tratamiento de un circulante activo, o sea, expedientes activos por despacho, por fiscal, muchas veces no responde por un desconocimiento, por una mala elaboración, por un erróneo método de abordaje de causas, que eso es lo que vamos a tratar más adelante. Entonces, la Fiscalía General ha definido que un expediente en rezago se considera así a un expediente que tiene 2 años de estar en el escritorio, por así decirlo, de cada uno de los fiscales. Y eso tiene que ver con la fecha de que ingresa. Por ejemplo, si un expediente ingresó el 14 de noviembre del 2020 a hoy, 14 de noviembre del 2022, ya se considera un expediente de rezago. Y en lo cual es urgente para la Fiscalía General dar respuesta oportuna a la resolución de ese caso. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok. Aquí podemos tener algunas de las posibles causas que podrían generar, no solo en la Fiscalía de Probidad, sino en las demás fiscalías, la situación del rezago. Por ejemplo, a un aumento de los delitos ordinarios a nivel nacional. Por ejemplo, no es lo mismo que Costa Rica hace 20 años, los delitos de robo, de hurtos, de asaltos, tachas de casas. O sea, ahora tenemos un crecimiento bastante elevado con respecto a estas causas. También el escaso recurso humano y especializado. Nosotros tenemos como Costa Rica, no nos vamos a comparar con Perú, que Perú es un país sumamente enorme, a comparación con Costa Rica su población es muchísimo mayor, que la cual tengo el honor de conocer. He estado en Perú, gracias a Dios, allá por el 2014. Y tenemos esa situación y a la vez tenemos todavía aún más, aparte del recurso que tenemos limitado, el recurso especializado. Disculpe, es que alguien tiene el micrófono Sí, encendido. usted por favor, el licenciado continúe con su ponencia y nosotros nos vamos a encargar de financiar. Perfecto, gracias. Ok. También una mayor complejidad en la investigación y la tramitación de los casos funcionales. Esto es sumamente importante. En Costa Rica, bueno, todos los países, y digo prácticamente todos, hemos visto como civiles, como funcionarios, como sea, las situaciones de la corrupción en unos países más, en otros países menos. Costa Rica no escapa de esta realidad. Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? En Costa Rica siempre ha existido ciertos niveles de corrupción, eso no lo vamos a omitir. Pero la situación es que se ha vuelto evidenciable en los últimos 20 años. Allá por el año 2000 acá, se ha vuelto más visible los comportamientos delictuales de funcionarios públicos. Y no solamente de manera aislada, sino a nivel de manera organizada. Y no solamente los funcionarios, sino también civiles que se sirven, ya sea de empresas, empresarios, civiles particulares que se prestan para cometer desfalcos hacia el Estado, las diferentes representadas en sus diferentes entidades gubernamentales. También hay otra situación, ese es el punto es propiamente con respecto a la Fiscalía de Probidad. Y es ahí donde yo quisiera también, bueno, deseo hacerle la exposición a ustedes acerca de la problemática que se ha llevado en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y es la centralización. Como yo les indiqué en el punto B, el escaso recurso humano y especializado responde al inciso D, que es la centralización de la Fiscalía. La Fiscalía de Probidad fue creada por la Ley de Reorganización 7728 del 15 de diciembre de 1997. Pero
fue constituida solamente a nivel central de Costa Rica. Para los que tienen la oportunidad de visitar Costa Rica, de haber visitado, haber estado en Costa Rica, o tienen conocimiento de geografía, Costa Rica tiene 7 provincias, o se compone por 7 provincias, siendo la capital en este momento San José, Costa Rica. Y es ahí donde es la única fiscalía que respondía, es una fiscalía rectora que no daba abasto, aún así, para emitir directrices, supervisar circulantes, capacitar a fiscales, entre otras cosas. Entonces, tenemos un escaso recurso humano. También, obviamente, aparejado al inciso anterior, tenemos el E, que es dependencia excesiva de la Fiscalía Territorial en la Fiscalía Rectora FAFT. O sea, todos los fiscales del país, de ordinario, llamémoslo ordinario, que no tramitan delitos funcionales, dependían o dependen de la Fiscalía para pedirle criterio, ¿qué hago en esta causa? Revísenme en esto, tal y tal cosa. Y esa situación generaba o ha generado no solamente atrasos, sino también un desinterés por parte de los demás fiscales de ordinario para poder tramitar las causas. ¿Por qué? Porque sentían ellos que no tienen esa libertad, pero a la vez tampoco esa capacitación para poder afrontar delitos de esta magnitud. Reitero, no es lo mismo un robo agravado, e inclusive hasta un delito de homicidio, que es un delito grave, a un delito funcional. Porque la particularidad de los delitos funcionales son delitos que, a pesar de que tengan el mismo tipo penal, el mismo nombre, por decirlo así, la misma norma, todos tienen aristas diferentes. Entonces, esas situaciones generaba como un rechazo, una apatía de los demás fiscales en querer resolver este rezago. También consideraciones inadecuadas en el manejo y el tratamiento del circulante activo por parte del Ministerio Público. Cuando digo el Ministerio Público, realmente los funcionarios esos convencionales, ¿verdad? A la hora de tramitar. ¿Y qué quiero decir con esto? Consideraciones inadecuadas. Aquí es donde más adelante voy a entrar propiamente. Esas consideraciones inadecuadas responden a que en la elaboración, desde el momento en que ingresa un expediente al despacho, ya sea en cualquier fiscalía territorial o cualquier, inclusive, fiscalías especializadas que no eran de fiscalías funcionales, no se tenía realmente una teoría del caso. No se tenía concreto realmente cuál era la tesitura, cuál es la tesis, cuál es el método, la teoría del caso, la hipótesis fáctica que vamos a seguir en la investigación de estos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y perdónenme la jerga popular, pero por lo menos en Costa Rica decimos, van a cazar como moscas, ¿verdad? O sea, disparamos a todos lados, pero no sabemos en qué nos va a servir. O sea, pedimos tal cosa de investigación, pero no se sabe para qué. O sea, ¿qué efecto me va a venir a demostrar a mí realmente mi teoría del caso? La hipótesis fáctica en este caso. O sea, se disparaba simplemente como para mantener tramitado el expediente, pero no para su resolución, no para su requerimiento conclusivo, sino para ir, como decimos en Costa Rica, peloteando, o sea, pateando la pelota. Ahí va para adelante, pero no se concretizaba realmente la resolución de ese expediente. En el caso del punto G, es el escaso interés del personal ordinario, es el personal convencional que no es funcional en el abordaje exitoso del delito funcional, por las razones que también hemos indicado, y a la vez también una falta de una buena aplicación de la teoría del caso, que eso es ya lo que yo indiqué. Sin embargo, aquí no hay no hay otro inciso que lo voy a agregar en este momento, y es que también en este caso, con respecto a las investigaciones, resulta que en las fiscalías, por ejemplo, que no son funcionales, pero fiscalías territoriales, tramitaban un caso, por ejemplo, y resulta que esa misma fiscalía, otro fiscal tenía otro caso y tenía un ligamen de personas, delitos, de lugares donde se cometen, etc. Pero no había comunicación, no hay, o sea, ha sido dificultoso tener esa comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Ha incrementado mucho el circulante
Pero si vemos, como más adelante lo indicaré, si vemos que esta causa responde a la otra, no, no tienen esa forma de poder buscar ese ligamen, cada quien investigaba diferente. Entonces, lo que un fiscal investigaba en una causa, otro fiscal mandaba esa otra investigación y resulta que era lo mismo, pero también el organismo de investigación judicial, y eso lo estoy diciendo también a nivel provincial, en otros lados también se da lo mismo. Entonces, saturaban muchísimo o saturan muchísimo al organismo de investigación judicial, que es esa policía especializada adscrita al Ministerio Público que se encarga de la investigación. Entonces, las investigaciones no salen a tiempo, porque si tenemos un peculado, por ejemplo, aquí en Costa Rica, si a una investigación hay que hacer una auditoría, proceso contable y demás, y otra causa estaba requiriendo, siendo lo mismo, pero que no se acumulaban, estaba requiriendo lo mismo. Entonces se saturaba muchísimo ese aparato judicial, esa investigación y las causas ahí quedaban. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, tenemos, obviamente, cuando eso pasa, desinterés de las partes víctimas, no encuentran respuesta, que duran mucho los procesos, y entonces cuando se resolvía una causa, generalmente era con un sobreseimiento definitivo o una desestimación. Y las que llegaban a hacer acusación para elevarlas a juicio, ya los testigos, algunos o se han muerto, otros se han olvidado, otros se han pensionado, otros inclusive se han enfermado, etc. Entonces, el éxito de la investigación, 10 años después, que es la situación que encontró este servidor y que más adelante también les estará detallando, fue una situación que trató o vino a dar respuesta acerca de todas esas falencias que se han tenido en la Fiscalía Territoriales y que este servidor ha tratado de sacar a flote. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora bien, con esta imagen quiero dar a entender que así como ha incrementado, y como ya anteriormente lo indiqué, la situación a nivel de funcionarios, se ha incrementado la situación delictiva, el comportamiento delictivo. Entonces, se ha visto muy fácil a un funcionario público, a un funcionario, a un servidor público, un empleado público, el poder obtener, enriquecerse mediante fondos públicos. Nadie supervisa, nadie controla, otras personas se prestan, empresarios particulares y demás, para ocasionar desfalcos. Entonces, esta situación ha incrementado bastante. Si podemos pasar a la siguiente. Pero ha sucedido otra situación, y es que en Costa Rica se ha especializado, por decirlo así, en los delitos cometidos por altos funcionarios. Aquí podemos ver desde expresidentes de la República, ministros y de empresarios, donde se han dado, por ejemplo, desfalcos, bueno, que están en investigación, no puedo decir, no soy un juez, ni esto es un contradictorio para ya declarar a los culpables, pero ya hay algunos, por ejemplo, como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que fue declarado culpable, entre otros. Otros casos están en investigación, donde son millones de dólares en desfalcos. Inclusive, uno de estos personajes que se encuentra acá, ahora curiosamente, se le está siendo investigado, pero ahora pretende demandar al Estado por más de 1.200 millones de dólares, o sea, en compensaciones. Y ojo, ¿por qué lo están haciendo? Porque desde que empezó la causa a investigársele, que se le detuvo, estuvo en prisión, después en arresto domiciliario y entre otras cosas, se ha agotado los plazos para estar en prisión. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha demorado muchísimo, pero muchas veces no se demora tampoco solamente por ese adormecimiento de los fiscales, no, muchas veces es por las investigaciones complejas. Y entonces este fulanito, que es uno de los empresarios, que si lo podemos ver dentro de la pantalla es el que está más al lado izquierdo, ahora está demandando al Estado por una cantidad excesiva de millones de dólares, porque no se le ha creado la situación jurídica, porque no se le ha llevado a juicio, porque no ha salido condenado, porque sus empresas se han visto afectadas y demás cosas. Imagínense, ahora esos son los alegatos que tienen en contra del Estado.
Entonces, son situaciones, por eso estamos en una fiscalía sumamente delicada, donde no tratamos con cualquier tipo, llamémoslo así, de delincuentes, y donde la preparación y la especialización juegan un juego, valga la redundancia, muy crucial a la hora de la investigación de las causas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta diapositiva puse como ejemplo, porque esta problemática se vive no solamente a nivel nacional con la población ordinaria, la población civil, sino a lo interno, donde los altos magistrados de nuestras distintas salas que conforman la sala constitucional, sala tercera, etcétera, increpan o han increpado a nuestros más altos jerarcas por el rezago priorizado. En las causas en rezago donde no hay respuesta y sobre todo en los casos más delicados. Ahí como pueden ver, la fémina es una magistrada, el caballero es nuestro anterior fiscal general que hace unos días dejó de serlo, y entonces están reclamando de que no hay respuesta por parte del Ministerio Público para resolver ese rezago. Como podemos ver ahí, voy a tomarme el atrevimiento de leer textualmente lo que dice. El jerarca reconoce que hay cerca de 10,000 casos en rezago y unos 3,000 en rezago priorizado, pero afirma que 6,000 de estos no avanza la investigación en el OIJ. Sobre esta situación hay que aclarar un punto importante. La Fiscalía de Probidad, hay otras fiscalías que no han implementado, pero la Fiscalía de Probidad ha implementado para coadyuvar sobre esta problemática de la siguiente forma. Resulta que por medio de sus fiscales, las jefaturas, junto con el organismo de investigación judicial, porque véase que acá, en pocas palabras, el Ministerio Público está achacando a la Policía Auxiliar de Investigación, o Organismo de Investigación Judicial, OIJ, el atraso de 6,000 causas. Y es precisamente a esa problemática que se tenía, o que anteriormente les indiqué, que no hay un objetivo a la hora de investigación. Cada quien se hace una causa nueva, muchas personas denuncian lo mismo, pero no hay una forma de conexidad de las causas, no se han preocupado por eso, y resulta que viene Probidad a establecer una dinámica. ¿Cuál es esa dinámica? Bueno, crean más plazas, por eso esas plazas donde está este servidor, que es una de las que ocupa a nivel provincial de Costa Rica, provincia de Heredia, y se buscan objetivos y se dice, mira, esta causa tiene conexión con esta, y las dos se le está investigando el organismo de investigación judicial. O también esta causa tiene más relevancia, tiene más impacto, o promete, por decirlo así, promete más que otra causa. Por ejemplo, un peculado, que puede ser de millones de dólares en desfalco, a un incumplimiento de deberes de porque un alcalde hizo una acera donde no debía, por ejemplo. Entonces, es ahí donde la Fiscalía de Probidad ha tratado de ser más dinámica y aportar ese granito de arena para la investigación de las causas. ¿Y qué? ¿Qué es lo que se ha logrado? Reducir en gran cantidad las causas en investigación. De esas 6,000 causas podrían ser de la Fiscalía de Probidad, pongámonos un ejemplo, es un número inventado, podrían, digamos, existir 2,000, pero de esas se han agarrado, digamos, 200 que son el eje principal de investigaciones, que tienen conexidad, que son causas que se pueden acumular juntas con otras, que se están investigando lo mismo, y eso ha tenido un impacto muy positivo en la resolución de causas a nivel nacional, pero en este caso hablo de la Fiscalía de Probidad. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Véanse esta situación, también quise poner esa diapositiva, porque esto viene a raíz de nuestras propias jefaturas sobre las capacidades que se cree tener el Ministerio Público, sobre el recurso humano y demás, donde el propio fiscal, la anterior cabeza nuestra, llegó a decir a los magistrados, pocas palabras, dice, fiscal general sostiene que el Poder Judicial no tiene capacidad de resolver el rezago de casos. Bueno, yo humildemente, desde mi experiencia, yo considero que esto sí se puede hacer.
siempre que haya ese compromiso, esa lealtad a la institución, esa forma de trabajar, pero trabajar inteligentemente y sobre todo trabajar en equipo, que es algo bueno, yo no conozco Perú ni no conozco Perú en el aspecto de su organización judicial, pero la labor, el trabajo en equipo es algo que da sumamente resultados muy positivos, y esto lo he logrado ver desde mi pequeña trinchera. Trabajando en equipo se han logrado sacar rezagos precisados. Hemos llevado la Fiscalía de Heredia, por ejemplo, de un rezago o de una consideración deficiente a algo muy bueno, y sobre todo en probidad, donde los delitos son sumamente complejos, la gran mayoría, bueno, gran parte de ellos, donde, reitero, la situación de los fiscales o compañeros fiscales no se han interesado por sacarlos. Pero esta situación que quiero indicar acá con respecto a esta diapositiva es también producto, muy posiblemente, y así lo voy a decir claramente, de un muy mal abordaje. ¿Por qué? Porque en la Fiscalía General se ha venido tomando en consideración que el buen fiscal es aquel que saca. Entre más saque expedientes, no importa cómo, pero que logre bajar por lo menos en uno, eso es un excelente fiscal. Y la problemática que se ha generado a nivel de Costa Rica, a nivel de escritorios, despachos o que componen fiscales de la República, es lo siguiente. De ahí entran causas, 55 causas. De ahí tenemos que sacar 56. Entonces sacamos todo lo que va entrando, lo que va siendo como lo menor, llamémoslo sin desmeritar una denuncia, la cochinadilla. Vamos sacando todo esto es fácil, pero lo grueso, lo grande, lo que realmente tiene un impacto, eso va quedando ahí. Y no solamente delitos funcionales, sino estamos hablando de delitos también, delitos de, por ejemplo, homicidios que tienen que ver con crimen organizado, robos, asaltos, o sea, drogas. Entonces, todo eso va quedando. ¿Por qué? Porque son complejos, porque el policía, el organismo de investigación judicial no ha podido tener respuesta a todas las investigaciones, falta de recurso humano, entre otros. Pero si trabajamos de una manera inteligente, si trabajamos en equipo, podemos enfrentar este rezago como se está viniendo a enfrentar en la Fiscalía de Probidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, con respecto a las políticas de abordaje, para ir ya introduciéndonos en el tema de cuál es la verdadera problemática que se está dando, tenemos, por ejemplo, véanse las políticas que son de reciente data, 12 de diciembre del 2019, donde la Fiscalía, por medio de circulares, ¿okay?, han generado proyectos de trabajo súper importantes para ir controlando, ir midiendo, ir supervisando la entrada y la salida de los diferentes causas. Y aquí estoy hablando en general, no estoy hablando solamente de funcionales, pero si vemos acá, en el primer párrafo, se habla que cuando se inició este plan piloto, este proyecto para atacar el rezago, fue en otras fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía Junta de San José, del primer circuito judicial. Pero en ningún momento en ese año, ni anteriores, se había atacado el rezago priorizado en los delitos funcionales. No se había abordado eso. Se habían abordado en otros tipos de delitos de poca monta, y vamos, saquen. Pero los grandes, los delitos mayores, por decirlo así, los que tienen más impacto, más incidencia, esos van quedando rezagados. Entonces, es por eso que la Fiscalía, empezando con el puesto de reciente data, creó una unidad de monitoreo y gestión de fiscalías llamada UNGEF. Y esta fiscalía, integrada por varios fiscales, obviamente profesionales, también va dando ese seguimiento. Y crearon un programa en Excel donde se ingresa el circulante total de cada una de las fiscalías reportadas de acuerdo a los sistemas de gestión, que es el sistema de control de expedientes que se tiene a nivel nacional. Y es donde la Fiscalía misma, Fiscalía General, determina
cuáles son las causas de rezago por la anterioridad de esos 2 años. Y es ahí donde se le va dando seguimiento a causa por causa. Y se va creando esa tabla de Excel y se va alimentando. Eso es lo que uno de los puntos que ha creado la Fiscalía General para tomar ese nivel de rezago, y es de acatamiento obligatorio para todas las fiscalías, y tiene que rendirse cuentas ante el fiscal general y las justificaciones debidas de por qué esa causa no salió. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta situación ya me había adelantado con respecto, podemos ver el último párrafo donde dice plantilla en Excel. Esto fue creado el 15 de julio del año 2021. Fíjense que es sumamente reciente. Aunque se viene trabajando desde el 2019, diciembre de 2019, esta situación fue creada el 15 de julio del 2021. Si vamos a pasar a la siguiente, por favor. Disculpen si no se ve bien esta diapositiva, traté de acomodarla lo mejor que pude, pero pueden verse ese cuadro de Excel directamente de la Fiscalía General para la resolución de casos. Y es allí donde se tiene el número de causa, el delito, la fecha de inicio, la fecha de entrada, la fecha de inicio cuando empezó el expediente, lo que es quién es el fiscal o el puesto responsable que lo tiene, y en las observaciones, bueno, también se tiene el resultado si está en trámite, resuelto, en término, etcétera. Y en las observaciones debe justificarse, y esto es justificación de cada uno de los fiscales, reportárselo a su jefatura inmediata, y la jefatura inmediata al fiscal adjunto de cada fiscalía territorial, o fiscalía adjunta, perdón, y posteriormente transmitido al fiscal general. Y esa observación tiene que ser distinta para el próximo control, para ver si ha existido un avance. Y esas situaciones que ustedes pueden ver allí sobre ese circulante que se manejó, repito, es de la Fiscalía Adjunta de Heredia. Antes, este servidor de estar en la Fiscalía Probidad fue fiscal auxiliar en la Fiscalía de Heredia, donde este servidor fue el que elaboró la totalidad de expedientes y justificó ante la Fiscalía General la totalidad de expedientes que se tenían. Ok, este servidor fue el que encargado de tramitar desde el 20 de marzo del 2018 hasta el 7 de abril del 2019, 7 de abril del 2019, sí, la totalidad del rezago. Habían o existían 500 expedientes, 503 expedientes que fueron pasados a este servidor, solamente a este servidor, y de eso se lograron sacar, en ese periodo de tiempo, se lograron sacar alrededor de 383 expedientes en condición de rezago, y el resto fueron tramitados en su totalidad, dándose las diligencias pertinentes. Entonces, eso es una situación que ha venido la Fiscalía General atacando. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok. Como indiqué, esto ha sido un tema prioritario, el rezago prioritario, valga la redundancia, de la Fiscalía General, y una de las principales circulares que se han dado es, o que se ha realizado por parte, o se ha ordenado por parte de la Fiscalía General, es la 10 ADM 2018, del 1 de julio del 2018. Y esta situación, curiosamente, responde a lo siguiente. Eso hay una historia detrás. Resulta que los despachos de los juzgados penales de Costa Rica establecieron una queja ante el Consejo Superior del Poder Judicial, donde se indicaba que una causa que estuviera pronta a prescribir, si podemos pasar la siguiente diapositiva, porque ahí ya está escrito, está pronta a prescribir, muchas gracias, de ahí, prescribía hoy. Entonces agarraban el expediente, se iban corriendo, así literal, al juzgado penal, y le decían al juez, señáleme por favor la audiencia preliminar, y después siquiera la deja sin efecto, pero señáleme la audiencia para que corte el plazo, porque la ley establece que el señalamiento a audiencia preliminar interrumpe el plazo, pero lo hace correr reduciéndolo a la mitad. Entonces, por ejemplo, si un delito de abuso de autoridad, que es un delito funcional, de abuso de autoridad, prescribe en 3 años,
no, perdón, no voy a escoger un delito, porque el delito de abuso de probidad, un acto interruptorio hace correr el plazo nuevamente de manera completa. Un delito de lesiones culposas, por ejemplo, que es muy dado, prescribe en 3 años. Claro, un delito de lesiones culposas, obviamente hay una persona lesionada. Hay personas, familias que sufren. Hay personas que inclusive pudieron haber muerto, etcétera, sin contar los daños y demás otras afectaciones y perjuicios que tienen las personas víctimas, por ejemplo. Es un delito que prescribe los 3 años. Entonces, las investigaciones quedan ahí frenadas. Entonces, ya pasaban, ¿no?, todo el tiempo y no se había hecho nada. Y ahora acusar eso. Y todavía nos faltan los dictámenes médicos definitivos que duran a veces dependiendo de la gravedad de las lesiones de la persona, etcétera. Y ni siquiera se tienen en ese plazo de 3 años. Entonces, los fiscales corrían y iban al juez, señáleme para que le interrumpa el plazo y no me prescriba pronto. Y eso fue siéndose una práctica muy generalizada. Entonces resulta que hubo esas quejas de los juzgados penales de Costa Rica. Entonces se creó en sesión 78-2021, el 7 de septiembre del 2021, donde esas quejas le fueron trasladadas al fiscal general o a la Fiscalía General y donde, por la circular anteriormente indicada, fue que se establecieron otros 2 puntos. Bueno, 1 mes plazo para la remisión del asunto al juzgado penal antes de que opere la prescripción. En caso de acusaciones, ojo, 1 mes antes. Y de 15 días naturales cuando se trate de otro requerimiento conclusivo. Entonces, de 1 mes plazo para la acusación, obviamente, pero el plazo de 15 días para cualquier otro requerimiento. O sea, aún así, estas situaciones se siguen presentando y se siguen dando. Y la Fiscalía, digamos, el Ministerio Público en sí, ha tenido esa problemática del cual no ha podido encontrar métodos más eficaces para enfrentar ese rezago. Situación que, reitero, no somos una Fiscalía estrella, lo tratamos de ser, pero sí estamos siendo un modelo nosotros para el abordaje de ese rezago. Y, obviamente, como Fiscalía Rectora, darle esas armas, esos insumos a los demás despachos para poder elaborar o tramitar y resolver esas causas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, aquí vemos la situación que se da en la Fiscalía propiamente ya de probidad, transparencia y anticorrupción. Esto corresponde a una estadística que se hizo desde el año 2015 al 2019. Datos más actualizados todavía no se tienen. Este servidor trató de ubicar, pero no hay en este momento más actualizados que nos indiquen cómo estamos. Pero si ven que antes del 2015 por lo menos venía una constante de casos entrados y casos terminados. Veníamos muy bien en lo que es la resolución de casos, sacando. Entraban, pero se sacaban más. Fiscalía de probidad, donde los casos son, se supone, más complejos, más difíciles, un poco más delicados en su tramitación. Pero ¿qué pasó? Del 2016 al 2017 hubo un repunte de casos, pero no se les dio o no se le pudo dar el seguimiento a ese ingreso de casos. Y es ahí donde, muy inteligentemente, nuestras jefaturas directas, propiamente de probidad, nuestro adjunto 2, Carlos Meléndez y demás jefaturas que le acompañaron, tuvieron una visión con respecto al tratamiento de esta problemática y cómo responder. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Véanse acá un poquito más elaborada antes de entrar a esos métodos que utilizaron o que crearon o que evidenciaron ante la Fiscalía General nuestra jefatura, y es que véanse el ingreso, véanse en el año 2015, de los entrados, los terminados siempre eran mayores, inclusive en el año 2016 mayor, el 2017 prácticamente en los casos entrados superó a todo lo demás, que son casos terminados y circulante al final del año. Y así se ha mantenido hasta el momento. Un ingreso de casos enorme y no se le había podido. Pero aquí estamos en una fiscalía que todavía estaba centralizada, todavía estaba solamente en la capital. No existía, a excepción de algunos despachos que estaban de probidad, que ya fueron creados antes de los demás territoriales,
pero no existían otros despachos que vinieran a coadyuvar, a conocer el fenómeno de cada provincia de Costa Rica, de cada, la dinámica de cada situación delincuencial que se presentaba. Porque no es lo mismo en Costa Rica, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pongamos un ejemplo, Limón, donde la gran mayoría de delitos, por ejemplo, son abusos de autoridad, donde, pongámoslo así, un oficial de la fuerza pública, un oficial de policía agrede a una persona, un ejemplo. Ok, tenemos ese tipo en la mayoría de casos. Pero, por ejemplo, en Heredia, que es de este servidor, el tipo delincuencial es sumamente distinto, donde en su gran mayoría corresponde a municipios, alcaldes de las distintas municipalidades, en el cual Heredia tiene bastantes municipalidades. Esa es la dinámica delincuencial. Entonces, no es lo mismo. Entonces, venimos nosotros a dar esa respuesta, a conocer ese dinamismo delincuencial para poder afrontar con mejores métodos y poder atacar ese rezago. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y es ahí donde ha existido la necesidad de creación de plazas nuevas en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y acá podemos ver las plazas de fiscales que fueron solicitadas a la Fiscalía General. Y esto no es, obviamente, un criterio del fiscal general, voy a crearlas, no, esto tiene que ver con presupuesto nacional, tiene que ver correlacionado al Poder Ejecutivo, con recuerdo al presupuesto nacional. Entonces, poder crear recursos ahorita en Costa Rica, por lo menos Costa Rica, tenemos la problemática de esa deuda, tanto externa, interna, a nivel del PIB, que nos hace recortar recursos para poder pagar intereses, ya sea al Banco Interamericano, a todos los organismos que nos prestan dinero, porque nosotros somos un país, y digámoslo así claramente, que no subsistiría si no es por los préstamos de los organismos internacionales. Entonces, estas situaciones han limitado mucho la creación de plazas nuevas, de poder afrontar inclusive el crecimiento de las bandas delincuenciales, de la delincuencia organizada para afrontar recursos muy limitados, pero aún así logramos obtener, por ejemplo, 2 plazas de fiscal coordinador, fiscales que van a juicio, 5 plazas de fiscal auxiliar. De entre esas está ese servidor, que fueron destinadas a cada una de las provincias, y técnicos judiciales para poder, obviamente, ser la mano derecha de esos fiscales para tramitar los casos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Quienes conocen Costa Rica o tienen alguna referencia, esta es la constitución de las provincias en Costa Rica y donde están situadas las territoriales de FAPTA: Guanacaste, Alajuela, Heredia, Cartago, San José, Punta Arenas y Limón. Hay compañeros, por ejemplo, el caso de Limón, que está en color celeste, tiene 5 fiscalías en las cuales supervisa. 5 fiscalías, un solo fiscal. Por ejemplo, en el caso de Heredia, en el caso de mi persona, tengo 3 fiscalías. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, este servidor tiene la supervisión, el deber de conocer el circulante completo, la modalidad delincuencial, buscar, acreditar cuáles son los objetivos delincuenciales que se dan en la zona. Y esas 3 fiscalías corresponden a la Fiscalía Adjunta de Heredia, que es el primer circuito judicial, y las demás fiscalías están adscritas a la Fiscalía Adjunta de Heredia. Tenemos la Fiscalía de Flores, es donde se encuentra espacialmente ubicado este servidor, y la Fiscalía de Sarapiquí. Como un dato importante, y lo quise traer acá, que eso corresponde al año 2021, que la provincia de Heredia tiene una población, por lo menos para ese año, de alrededor de 433.677, pueden haber más tenemos 450.000 habitantes. Es el 10.08% de la población total de Costa Rica. Si vemos esto, muchas veces a ustedes les podrá llamar la atención, ¿verdad? Decir, mira, pero aquí en Perú tenemos gran cantidad. Si mal no recuerdo,
el doctor Carrasco me dijo que él en Lima Norte, no sé si eran 2 millones o 20 millones de personas o la población, tal vez más adelante me corregirán eso, pero, o sea, totalmente, digamos, el porcentaje, digamos, en Costa Rica en comparación con Perú es sumamente abismal, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica, aún así, con el recurso que tenemos y todo, aún así se ha complicado la tramitación, la trámite de causas que ingresan a la fiscalía, porque son sumamente la cantidad que ingresa. Y cada día, digamos, es más complejo, es más complicado los delitos que se dan, y estamos hablando de cualquier tipo de delitos que podemos hacer. Inclusive, antes, por ejemplo, en Costa Rica podríamos tener lesiones culposas que eran motocicletas o etcétera. Ahora ya inclusive los delitos acá son autobuses que caen a guindos, etcétera. Por ejemplo, un delito convencional, ¿verdad? Que eso no es, perdón, eso es un delito culposo, perdón, no quiero confundirlos con esto. Pero, por ejemplo, antes en Costa Rica era muy dado el abuso de autoridad, por ejemplo. Eran policías que llegan en la calle, tal vez con un poco de entrenamiento para el abordaje de las personas, no tenían ese entrenamiento para una situación compleja. Entonces, estaban denunciando, pero ahora la situación es que ya no es así. Ya en estos momentos estoy, por ejemplo, investigando en la Fiscalía de Sarapiquí una organización delincuencial. Ya estoy tras eso, ya se está haciendo las investigaciones, donde la fuerza pública de la zona se llama Puerto Viejo Sarapiquí, y lugares aledaños, la fuerza pública está, como dicen, vendida, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso queda ahí, sino que hay funcionarios judiciales del organismo de investigación judicial en concordancia, digamos, delincuencial con la fuerza pública. Y no solamente eso, también funcionarios judiciales que se están prestando. Entonces, son situaciones, digamos, ya complejas. O sea, las situaciones delincuenciales antes, ahora, por ejemplo, desde que se creó la Fiscalía de Probidad, allá el 15 de diciembre de 1997, a hoy, es diametralmente distinto, opuesto a lo que se ha venido investigando en complejidad. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esto responde a otras diapositivas que vimos en el principio, que ya propiamente en cuanto a la dinámica, la tramitación de delitos funcionales propiamente en Heredia. Y es que aquí ya con esto vamos aterrizando el punto que nos interesa, que es cuál es la situación o la problemática que se está generando. Y es, bueno, primero, la gran cantidad de causas nuevas ordinarias que tienen los fiscales. Eso los indiqué. Llegan muchas causas, digamos, de poca monta, por ejemplo, hurtos, lesiones, daños, pleitos, etcétera. Y se le da trámite a eso, es más sencillo, saco más, como se los indiqué. Entonces, bajo el número, la cantidad, pero la calidad ahí queda. O sea, la cantidad es considerado un buen fiscal el que baja el circulante. Pero si hay un fiscal que le demoró 2 meses a acusar un expediente complejo, inclusive ese fiscal se le puede llamar la atención porque no baja el circulante. Entonces son esas serie de situaciones que estamos enfrentando nosotros y que debemos cambiar esa situación o la forma en que se ve nuestro trabajo en la Fiscalía o en el Ministerio Público, y buscar más incentivos para aquellas personas que de verdad se interesen por ese grueso en la tramitación diaria que tenemos en nuestros despachos. También, bueno, como lo indiqué, el escaso personal o recurso humano especializado. Bueno, ya esto se ha roto, como lo vimos anteriormente, ya se han creado nuevas plazas, se han distribuido en diferentes partes del país, en este caso Costa Rica, en diferentes provincias. Entonces, servimos como satélites para la Fiscalía Central, para nuestras jefaturas, y nosotros les indicamos cuáles los objetivos, cuál es la delincuencia que se está dando, de acuerdo con la coyuntura social que se está viviendo, que es muy distinto a otras áreas del país, porque Costa Rica es un país sumamente dinámico, nuestra sociedad es sumamente diversa, de una costa a otra costa. Para que tengan una idea, Costa Rica a lo largo, atravesarlo desde la frontera norte con Nicaragua a la frontera sur con Panamá, estamos hablando de alrededor de 950 kilómetros y más o menos unas
8 o 9 horas para atravesarlo. O sea, te pueden dar una idea de lo pequeño que somos, pero aún así somos demasiado diversos. Y tenemos otra situación, a pesar de que somos sumamente pequeños, nuestra posición geográfica es ideal para el tráfico de sustancias prohibidas y demás. Por eso ahí también es la problemática de la delincuencia que tenemos. Cada vez es más grave, inclusive. O sea, acá una situación de sicariato hace, ¿qué les puedo decir? En los años 90, o sea, era escaso y llamaba poderosamente la atención de la población. Ahora es casi que normalizado. Ahora vemos unas noticias, hoy me senté a ver noticias y 3 de esas noticias eran de sicariato. Entonces, para que tengan una idea, o sea, ya que se normaliza la situación, y ahí está el problema, que vemos ya todo normalizado, o que vamos viendo toda la normalización de toda la problemática que tenemos en el país. También otra problemática encontrada es no tener una definida teoría del caso. Y es aquí donde ya yo quiero entrar propiamente en materia con respecto a la situación que se está dando. Ese abordaje que no se tiene ahora, que dentro de las capacitaciones que se aborda el tema, que es de la fase intermedia, etapa de juicio. Esta situación, acá no podemos llegar a una etapa intermedia nosotros si no tenemos un buen abordaje de investigación. O si llegamos mal y se nos cae. Y si llega a juicio, si acaso, téngalo por seguro que no se va a tener un buen resultado. Y ahí la imagen del Ministerio Público. Y de ahí la imagen de todos los que nos conformamos, porque se supone que somos gente que debería estar capacitada para ese tipo de casos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Como teoría del caso, es las falencias que estamos teniendo a nivel de Costa Rica, a nivel de nuestra preparación como fiscales, como operadores del derecho, es precisamente esto. Muchas veces conocemos teorías, conocemos mucha jurisprudencia, conocemos libros y hasta nos sabemos de memoria, todo. Pero resulta que esa teoría que nosotros sabemos, aplicarla a la investigación de un caso en particular, llevarla encaminada a un objetivo, a un fin, que tiene que ir sustentada de una manera lógica con la teoría jurídica y a la vez probatoria para tener resultados, esa situación es ahí donde se complica a nivel práctico. Entonces, la teoría del caso es el motor, la ruta de investigación, la brújula del litigante, la estrategia básica subyacente a nuestra intervención en juicio. ¿Ok? Tiene que tener una lógica, una lógica. No podemos tener, por ejemplo, una investigación donde estábamos tratando de averiguar A y a lo último estábamos averiguando Z o X o y no tenemos esa relación. Entonces llegamos a un juicio y no sabemos qué preguntar. Llegamos a juicio y las pruebas, ¿para qué esta me sirve? No lo sé. O sea, y casi que llegamos a improvisar un juicio. Y esa es la situación que desde la génesis ya viene mal, ya viene muy débil. ¿Por qué? Porque otra problemática que se ha encontrado, o que por lo menos he servido he encontrado, y no solamente yo, porque yo no vengo aquí a descubrir el agua tibia, inclusive si fuese humildemente, ¿verdad?, de reconocerlo, este servidor tuvo esa problemática cuando inició en los puestos de fiscal. O sea, debo reconocerlo humildemente. Yo veía una causa y cuando estaba empezando, qué bonito, hacemos esto. Y mira, iba a la jefatura, mira, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo? Pero no tenía esa noción. Cómo llevar todos esos conocimientos que había adquirido en la universidad, pongámosle el ejemplo, allá a nivel práctico. Ya cuando una persona, cuando una víctima se siente y le dice, le cuenta sus problemas y te dice esto, esto, esto y esto. Y usted tiene que discernir qué realmente es lo que esta víctima quiere, pero qué realmente es lo que esta víctima necesita. Averiguar. ¿Por dónde nos vamos a encaminar? Ahora sí, ¿qué vamos a buscar? Y sobre todo, ¿qué vamos a probar? Porque ahí está también lo otro, lo que es bastante difícil, ¿verdad? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, esa teoría del caso, en la cual en Costa Rica, digamos, la gran mayoría podríamos haber fallado en algún momento, es en cómo elaborar esa metodología de investigación.
¿En qué lo fundamentamos? Bueno, en el cuadro fáctico, es esa noticia de crímenes, esa identificación de los hechos, pero hechos relevantes, porque aquí en Costa Rica, en nuestra población, nosotros por idiosincrasia, tendemos a contar todo, ¿verdad? Si nos pasó X cosa, venimos a contar desde que salimos de la casa y nos cortamos el pelo y saludé a fulanita de tal. Y, entonces, desde que se toman las denuncias, inclusive, se tiene esa problemática de no distinguir realmente lo que se debe investigar. Pero antes de tomar esa denuncia, servir de ese filtro, es decir, inclusive ese filtro que deben ser los fiscales, pero que inclusive he topado en varios lugares que no se hace correctamente. Ah, que esa persona que es muy necia, ah, que persona que cuenta toda la historia, no, mejor que le tomen la denuncia y le sacamos lo importante. Y es ahí, al tener esa apatía, ese desinterés por llevar algo de calidad desde el inicio, es ahí donde se empieza, como decimos nosotros los ticos, a embarriar la cancha. Y eso se traduce en la problemática después de cómo vamos a, cuál norma vamos a citar, cuál norma vamos a escoger, cuál norma es la más apropiada. Entonces empezamos a dispararle a todo. Ah, mira, este delito puede ser enriquecimiento ilícito y peculado, por ejemplo, en Costa Rica. Entonces, un fiscal muchas veces de trámite convencional no distingue realmente un delito, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito a un delito de peculado, por ejemplo. Y simplemente la norma dice al final que si en el enriquecimiento ilícito, que si otra norma, que si no existe otra norma más grave, ¿verdad? De mayor monta, por decirlo así, se debe aplicar el enriquecimiento. Entonces, sí, claro, si hay de mayor monta en este caso está el peculado, entonces escogemos el peculado de una vez, pero no. Entonces, es esa situación que tenemos de cómo vamos a tipificar el hecho, cómo lo vamos a subsumir dentro de nuestra investigación, de nuestra metodología, nuestra hipótesis fáctica. Y ahí tenemos ese problema. ¿Y qué pasa con eso? Al no poder enfocar bien cuál es el cuadro jurídico con respecto al tipo penal que vamos a seguir, se traduce ya a nivel probatorio. ¿Y qué pasa a nivel probatorio? De ahí, no sabemos si estamos investigando un delito de enriquecimiento ilícito, o un delito de malversación, o un delito de peculado, o un delito de concusión, una penalidad del corruptor. O sea, no, se pierde. Y es ahí donde empiezan los fiscales a disparar a todo lado. Y no, como dicen los ticos aquí popularmente, no ponemos el huevo, ¿verdad? O sea, empezamos a disparar y a tirar la pelota, patearla, y nunca le damos un término a nuestra investigación. Y es porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. No sabemos qué norte tenemos. No tenemos una brújula en este caso. Sí, podemos pasar al siguiente, por favor. Ok. Eso, como ya les he indicado, la hipótesis es nuestra brújula. ¿Ok? Sin esto, como les indiqué, la fiscalía no puede imputar, no puede acusar, no puede llevar esta causa o cualquier causa determinada de investigación, causa penal, a un buen puerto, porque no se tiene una estrategia. Es más, y si no se tiene una estrategia, ni siquiera la defensa podría ejercer una defensa oportuna. Entonces, todas estas situaciones van creando esa problemática. Y esta situación es lo que se ha traducido en la Fiscalía de Probidad con respecto al rezago priorizado. Inclusive, esta situación del desconocimiento en el abordaje correcto, o mejor posible, para la tramitación de una causa funcional, es lo que ha tenido o ha dado el traste con el rezago priorizado en la mayoría de los casos, porque este servidor lo ha podido determinar. Ha hablado con fiscales acerca de los tipos penales y de verdad se genera o sea, da la impresión de un desconocimiento de la norma, junto con la apatía, junto con las demás otras variables que he indicado, ¿verdad? En donde realmente se premia al fiscal que saca más y el que no saca calidad, y no el que saca calidad. Entonces, esas situaciones es lo que estamos tratando de luchar con esos paradigmas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Aquí vemos una representación, digamos, gráfica de la teoría del caso. La teoría del caso son nuestras raíces para las demás técnicas, para los alegatos de clausura, las contrainterrogatorios, los interrogatorios y los alegatos de apertura. Sin una buena teoría del caso, repito, no sabemos. Es más, lo único que sabemos es que estamos en una arena movediza. En cualquier momento un paso en falso y se nos cae todo. Que no tenemos esa seguridad. Inclusive, aunque un caso, teniendo una buena teoría del caso, aunque un caso, no, llamémoslo así, se gane, pues tenemos la satisfacción que hicimos todo para demostrarlo. Y se encaminó por una cuestión ajena, exterior, por otra motivación, ajena a la investigación que se hizo, pero no por una situación de un mal manejo de la investigación. Entonces, ahí la importancia de tener buenos cimientos para poder llevar a un buen término una investigación penal. Vamos a pasar al siguiente. Una representación gráfica, inclusive una buena teoría del caso empodera, una buena teoría del caso convence, una buena teoría del caso arrastra, una buena teoría del caso transmite esa seguridad, y no solamente eso, esa investigación que nosotros tenemos, que la podemos desarrollar, nos hace libres, por decirlo así, en un contradictorio, y no venir a ver qué dice el juez. Uy, ¿nos va a condenar o no nos va a condenar? ¿Pido condenatoria o no pido? Y si pido y no me la dan, no apelo. Qué pereza, qué miedo. O sea, todas esas situaciones se viven en un juicio acá. Y no solamente eso es lo peor de todo es la gente, el público, las víctimas que ven el desarrollo, no solamente el comportamiento de un fiscal, sino ahí va aparejado la imagen de una institución como el Ministerio Público. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener ese especial cuidado para podernos desarrollar. Y la teoría del caso es sumamente importante porque aquí lo que nosotros estamos haciendo es tratando de darle razones y motivaciones a un juez, a un tribunal, para lograr decirle, indicarle que tenemos esa razón. ¿Y por qué la otra contraparte no tiene la razón? Porque estamos en derecho. Es criterio jurídico, no es una ciencia exacta. Entonces, si tenemos una buena, repito, esa buena investigación, tengamos prácticamente seguro algo, que nos vamos a desenvolver bien, independientemente del resultado, pero vamos a desenvolver bien. Y si nos desenvolvemos bien, tenemos gran parte de ese resultado ganado, por decirlo así. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahora propiamente, a nivel de practicidad, ya para ir terminando con esto, con esta presentación, perdón. Con esta cuestión, ya todo lo que hemos visto de la problemática que se da en la Fiscalía de Probidad, ¿cuál es uno de los motivos principales, de acuerdo a la dogmática que hemos visto? ¿Qué es la situación ya propiamente práctica que en este caso este servidor ha encontrado y que ha llevado o ha realizado en la provincia de Heredia para poder determinar rezago priorizado y cómo atacarlo? Bueno, este servidor tuvo la oportunidad de analizar todo el rezago priorizado de la provincia de Heredia, inclusive escoger esas causas de rezago ultra priorizado, de rezago priorizado, o sea, son causas sumamente viejas, viejísimas, que tuvo que traer a colación y terminar la investigación como se debe, ¿verdad? Gracias también al equipo, al magnífico equipo que se tiene en Jefaturas de Probidad, porque también sin ellos esta labor no hubiera sido posible. Y es ahí donde tenemos, por ejemplo, en un plazo o un periodo de tiempo que comprendió primero unos días del 15 de mayo del 2020 al 30 de julio de ese mismo año, y posteriormente del 3 de agosto al 21 de julio del 2022.
Este servidor representa el rezago priorizado y el no priorizado con los colores que allí se ven. Si podemos pasar a la siguiente para que vean ya el ataque que hizo esta representación fiscal o este servidor con respecto a lo que se tenía en rezago. Podemos ver la primera causa es una 09-0050-52-369-PE de la Fiscalía Heredia, o sea, el primer circuito judicial de la Fiscalía o de la provincia de Heredia. Un delito de peculado. No voy a decir que solo esta causa salió con sobreseimiento, ¿verdad? Porque la gran mayoría están ahí con sobreseimiento. Y ya ahora les explico o les aclaro el por qué. Véanse, esta causa ingresó, la primera, en el año 2009. Todo el tiempo que estuvo en esa fiscalía. Y el suscrito, este servidor, a esa causa le ingresó el 20 de septiembre del 2020. Yo reitero, ingresé ya oficialmente el 3 de agosto del 2020. Pero ahí tuve que darme un lapso de buscar esas causas que generaran una problemática seria, donde la Fiscalía General estaba encima, donde la Fiscalía General llamaba la atención y aún así no se resolvía. Véanse que esa causa, ya siendo ingresada en el 2009, para este servidor, el 20 de septiembre del 2020, casi un mes y algo después, un mes y medio después, y se resolvió en enero del 2021, con toda la investigación que se hizo. Vea la gran diferencia de lo que se ha venido atacando y la importancia del recurso especializado. Repito, yo aquí no quiero venderme como un fiscal perfecto, porque no lo soy, estoy todos los días por aprender, pero más que el aprendizaje, más que el conocimiento y más que cualquier otra cosa, es la actitud y la aptitud para trabajar esta materia. Me he encariñado con esta materia y he tratado de ponerle y aprender y absorber todo lo que se pueda de mis jefaturas. Y gracias a esas condiciones, es que se han logrado sacar todos esos expedientes. Entonces, pueden verse otra causa, por ejemplo, el que está en el punto 6, que es la 13-001931-0369P. Fiscalía Heredia nuevamente, y hay un incumplimiento de deberes. ¿Ok? Se sacó por sobreseimiento definitivo en mayo del 2021. Ok, vean lo que pasa aquí. Y es ahí donde iba que no se tenía una verdadera teoría del caso. Porque esa causa del punto 6 la tenían puesta por otro delito, que era, si no me equivoco, era peculado. Imagínense, el peculado tiene una prescripción aquí en Costa Rica de 10 años. Entonces ahí la dejaban y decían, mira, este peculado, y ahí peloteaban y no sabían ni qué pedir. Y resulta que cuando este servidor la estudia en la fiscalía antes de traérsela, determina lo siguiente. Primero, esto no es un peculado por los hechos que tenemos. Acuérdense en el cuadro fáctico de la teoría del caso, ¿verdad? Se pudo decir que de acuerdo a la teoría jurídica, esto era un incumplimiento de deberes y no otro delito. Pero ¿qué pasó aquí? El delito de incumplimiento de deberes, que era el único que estaba realmente, es una causa del 2013, el único delito que se podía haber perseguido ahí era un incumplimiento de deberes. Y en nuestra legislación, tiene un plazo de prescripción de 2 años. 2 años porque no contempla pena de prisión, sino multas y suspensión y la cuestión, pero no tiene pena de prisión. Entonces, la legislación en Costa Rica comprende solamente 2 años. Entonces, entró en el año 2013, porque es una causa 2013, obviamente, y vea todo el tiempo que estuvo en la fiscalía. O sea, prescribió esa causa en el 2015. No recuerdo el día, obviamente, pero prescribió en el año 2015 y la logró resolver con un sobreseimiento definitivo en mayo del 2021. O sea, si ustedes ven los tiempos, estuvo 6 años más ahí durmiendo que lo que estuvo en trámite, digamos, antes de que prescribiera. 2 años en trámite antes de que prescribiera y 6 años ahí durmiendo.
Y todo eso por una mala aplicación de la teoría del caso, por ejemplo. Obviamente de nuestra legislación, de los tipos penales, porque mucha gente se interesa, repito, en lesiones culposas, que hurtos, que robos, que homicidios, un ejemplo, que lesiones, que daños, que pleitos, riñas, etcétera. Pero los delitos funcionales es algo que requiere una labor intelectiva un poco más, o un poco mayor, por decirlo así. ¿Ven? Entonces, todas estas situaciones, por ejemplo, podemos ver vamos a ver, el, el 2, el 2. Véanse que es una causa del 2010, 78-70-369. Un delito de peculado. Vea, curiosamente, esa causa del 2010 resulta que la tenían allí por una estafa mayor. O sea, era un funcionario, o fue un funcionario, o un servidor público, pero obviaron esa parte, entonces la tenían como una estafa. Entonces, hay una estafa ahí, no, es más, véanse la gravedad del asunto, porque la tenían como un delito de estafa. Pero ¿quién era la parte víctima? Vieras que no era una persona física, era un ente del Estado. Entonces, ¿a quién le podemos aplicar ese ardid, ese engaño? Vamos a aplicarle los otros verbos rectores del delito de estafa, por lo menos de nuestra legislación en Costa Rica. Pero el ardid, el engaño, ¿cómo lo podemos poner? A la institución o en contra de la institución gubernamental. Entonces, ahí lo dejaban. Resulta que también cuando hubo un estudio, se hizo el estudio de esa causa, se logró rescatar y se hizo una acusación y un sobreseimiento para las otras personas que no se les pudo ligar, pero una acusación, y fue resuelta en octubre del 2021 y en abril del 2022 tuvo grandes éxitos porque se logró hacer una salida alterna y se logró recuperar todo el dinero, así, literal, todo el dinero que se había desfalcado a una institución del Estado. Entonces, vean esa situación, o sea, del 2010 al 2021 que sale, y en abril del 2022 que se logra resolver. Entonces, si así vemos todas estas cuestiones, todas estas causas, ves que están en rojo, todo es en rezago priorizado. Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, la número 18, una causa del año 2017, 001049, o también de la Fiscalía Heredia, un abuso de autoridad. Como les indiqué anteriormente, eso tiene un plazo de prescripción de 3 años. Resulta que entró el 17 el año 2017 a la Fiscalía de Heredia y no se había resuelto cuando ya este servidor la toma, ya para el 2020, que son 3 años, pero ya, días más, días menos, ya había prescrito. Y se terminó resolviendo. O sea, todas esas situaciones se han venido a solventar, digamos, no la labor de esta representación fiscal o de este servidor, porque nada se logra, sinceramente, nada de esto se logra solamente porque este servidor va y trae las causas y ya están prescritas y se resuelve. No. Una de las labores de este servidor es propiamente llegar y darle los insumos, reunirme con las fiscalías, territoriales, convencionales, por así decirlo, de la provincia de Heredia, y con cada personal reunirme y darle los insumos. Situación que, reitero, no se hubiera dado si la fiscalía, o no se daba cuando la fiscalía era centralizada en San José. Esas situaciones no se podían generar, no habían recursos suficientes. Ahora, con la expansión que se ha dado en Costa Rica, se ha podido llevar por medio de satélites que somos nosotros los que estamos en las provincias, dar no solamente reconocer la dinámica delincuencial que se da en la zona, sino darle esos insumos, estar encima de los fiscales de buena manera, ¿verdad? Encima de una muy buena manera, ¿verdad? No con el látigo, sino de verdad ayudándoles mano a mano. Y eso ha venido a revertir totalmente la visión que se tenía por parte de los fiscales convencionales
de las otras fiscalías con respecto a la tramitación de las causas. Y ya ahora, lo que yo estoy haciendo acá, ya lo están haciendo más bien otros fiscales. Tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con un fiscal y que me pidió intervención del escritorio. Y resulta que dentro de su circulante habían 6 prescritos y ya le di los insumos de ahí para sacarlos. Lastimosamente, no le pudimos dar respuesta a las partes víctimas. Ahí vean la problemática de esta situación. Pero ahí, con esto es lo que tenemos y con esto tenemos que lidiar y sacar las causas que tengamos. Que precisamente, como les dije al inicio, de acuerdo a la presentación que tuve que hacer en su momento a los 2 representantes de Perú, de la Fiscalía de Perú, que vinieron acá, esta situación curiosamente les llamó la atención y por eso fue que habían solicitado, por favor, que les hiciera la ponencia el día de hoy, ¿verdad? Por haberle llamado la atención de cómo un mal abordaje, porque eso fue mi presentación, de cómo un mal abordaje de los casos dieron al traste con todo esto. Si podemos ver la siguiente diapositiva para que vean que todavía siguen en rojo. ¿Ven? Aquí se ve un poquito menos porque traté de ubicarlas todas. ¿Ven? Si vemos toda la resolución de estas causas y causas sumamente complejas, la gran mayoría, porque estamos hablando de causas muy grandes, por ejemplo, la más grande, por ejemplo, recuerden que las causas más grandes las tiene San José, la Fiscalía Central. Nosotros manejamos causas complejas, muy complejas, pero no como San José. Porque si fuese así, nosotros le remitimos a San José, porque obviamente el recurso que nosotros tenemos, obviamente mi persona y mi compañera judicial, técnica judicial, obviamente no podríamos dar abasto con la tramitación de estas causas, pero para que se den una idea, por ejemplo, una causa puede estar constituida de 15 tomos, de 500 folios cada uno, por ejemplo, y otros, la gran mayoría de 7 tomos de 500 folios, así generalmente, y todas estas se pudieron resolver en el término de alrededor de unos 6, 7 meses. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Véase que ya hay, a la número 63, quedamos con rezago. Quise poner algunas en amarillo. ¿Por qué puse en amarillo? No es rezago priorizado, pero lo que quise traducir con esto es la importancia de FAFTA en las provincias de Costa Rica y no solamente centralizada, repito, por esa gran labor, esa visión que han tenido nuestras jefaturas, y voy a citar nombres, don Carlos Meléndez, Glen Calvo Céspedes, que han tenido que lidiar, que han tenido que luchar, que han tenido que defender ante la Fiscalía General y ante otros entes gubernamentales, si ha sido posible, para poder dotar a la Fiscalía de Probidad con el recurso humano, equipo tecnológico y demás, para poder enfrentar los delitos funcionales a nivel nacional. Y véase la respuesta, que los que están, por decirlo así, en amarillo, véanse el nivel de respuesta. Con los anteriores, por ejemplo, el 2009, dentro del 2009, se resuelve hasta mayo del 2021. ¿Cuántos años hay allí? Alrededor de 12 años. Ahora vean una causa, por ejemplo, la 64. Entra en el 2021 y se resuelve en octubre del 2021. Véanse la número 67, por ejemplo, por citar, una que entra en el 2021 y se resuelve en febrero del 2022. Y así sucesivamente. Véanse, por ejemplo, la 75, que entra en el año 2022 y se resuelve en julio del 2022. O sea, la respuesta es mucho más pronta. Y esos son los cambios, los paradigmas que ha roto la Fiscalía de Probidad, aplicando una buena teoría del caso y sobre todo ayudando a nuestros compañeros fiscales que no son especializados en la materia para afrontar esto. Y eso se ha tenido un gran éxito. Y esta situación se está traduciendo no solamente en nosotros, sino en las demás fiscalías, sobre todo aquí en Heredia. En Heredia, en este momento, creo que se los mencioné al inicio o a mitad de la presentación, de un criterio deficiente, como estaba el cuadro que yo les presenté en Excel, estuvo deficiente, ahora tienen una consideración muy buena con respecto a el criterio de la Fiscalía General, con respecto al rezago priorizado. Podemos pasar a la siguiente, por favor.
Ahora vean esta cuestión. Salidos de FAPTA durante el año 2022. Y estos son causas que entraron ya propiamente fuera del rezago priorizado. Bueno, hay algunas que reentraron, pero fue por ya tramitación, comunicar a partes o una actividad procesal defectuosa, pero inmediatamente salieron. Y entonces, esto es prácticamente todas las causas que salieron nuevamente y actualmente podemos pasar a la siguiente, por favor. Vean, siguen las causas todas que han salido, prácticamente todo lo que ha ingresado. A la siguiente, por favor. Y con esta diapositiva termino. Esta es una fotografía, por decirlo así, del circulante actual de la Fiscalía de Probidad, sede Heredia, donde los amarillos corresponden a los que ya están resueltos. Eso es para el 31 de octubre. Ya esto ha cambiado, obviamente, porque han salido varias más y actualmente ya se maneja un circulante de alrededor de 10 a 13 causas que están en trámite. De esas 10 que están en trámite, 6 están para resolver. O sea, realmente están en trámite alrededor de unas 4 causas, nada más. ¿Y qué es la ventaja de esto? Que esto permite a este servidor, o ha permitido a este servidor, en primera instancia, traer todo lo que ustedes vieron, 2009, inclusive ese servidor resolvió una del año, el año 97. Imagínense. Ok, entonces ha traído ayuda a las demás fiscalías en tramitar el rezago, le da los insumos a los compañeros fiscales, resuelve, tramita y a la vez tiene su circulante. Y ya con el circulante actual que yo tengo en este momento, es lo que me permite ya a partir de la próxima semana, si Dios así me lo permite, irme a meter, perdón la palabra, la regla popular, irme a meter nuevamente a las 3 fiscalías que están bajo mi supervisión para buscar nuevos expedientes en condición de rezago y poder ayudar a las fiscalías. Pero esa revisión no solamente es revisión y ver qué me traigo, esa revisión comprende de una vez ya también una retroalimentación a los compañeros de ordinario para la tramitación de esas causas. Y así ver con ellos cuáles son las dudas, porque el personal fiscal cambia mucho, cambia demasiado, entonces se está renovando. Entonces, vienen compañeros nuevos que tienen dudas y empiezo a manejar teorías del caso, ver dogmática de derecho, ver los tipos penales, ver la prescripción, comprenden diferentes formas de hacerlo y ya tienen una visión diferente y ya me conocen y tienen una comunicación más directa. Entonces, cualquier duda que tengan, y casi que se les responde inmediatamente. Situación que no se hubiera logrado o que no se había logrado cuando FAPTA era centralizada en San José. Y ese es el éxito que hemos tenido. Esta es la presentación de este servidor. Espero no haberles quitado demasiado tiempo, ¿verdad? Pero y hacerla interesante en lo que corresponde. Y repito, esto fue más que todo una presentación acerca de el desarrollo, la ejecución que ha tenido o las experiencias que ha tenido este servidor para la tramitación de esos casos. No sé si tienen ya algún comentario. Me gustaría también conocer cómo es la situación en Perú, cómo es el rezago priorizado, cómo lo contemplan. Y esas son situaciones que me encantaría conocer y obviamente conocer ya lo que es la institución judicial en Perú en próximos meses o años, si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Ramírez, por la excelente e interesante disertación que nos acaba de brindar. Seguidamente tendremos algunas consultas que nos han hecho llegar los asistentes y nos gustaría, por favor, que las pudiera resolver. Claro. Por cierto, cuando usted consultaba sobre cuánto es la población aproximada de la jurisdicción de nuestro distrito fiscal, la doctora Villafán nos hace la precisión que son un promedio de 2.465.288 habitantes. Gracias por la aclaración, porque yo estaba ahí un poquito confundido de la población, pero sí recordaba que don Marco había dicho que como 2 millones o algo así. No sé por qué se me cruzó 20, pero bastante. Pero me gustaría saber en cuántos fiscales está distribuida toda esa población. Sí, tendríamos que recopilar unos datos, pero sí, Perfecto. al menos dentro de la jurisdicción de Lima Norte existen 5 distritos, ¿no?
Independencia, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres y bueno, la provincia de Canta también. Sí. Y bueno, como la Fiscalía Especializada como tal, hay dos despachos provinciales, ¿no? Que son el primer despacho y el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Ellos netamente sí ven todos los delitos relacionados a lo que son delitos de funcionarios públicos y abarca obviamente los 2,5 millones de habitantes que están en esa jurisdicción. Perfecto. Pasando con las preguntas, voy a leer algunas consultas que nos han hecho llegar por interno y la primera se lee así. ¿Un fiscal que no trabaja en la AFAPTA puede conocer un caso que no le corresponde al AFAPTA? Claro que sí. Nada más para indicarles lo siguiente. Resulta que la Fiscalía de FAFTA es una fiscalía rectora. Como fiscalía rectora, obviamente emana directrices circulares para que los demás despachos a nivel nacional puedan cumplirlos, ¿verdad? En cuanto a la tramitación e investigación de los casos que tienen a su conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la circular, por ejemplo, 01 del 2010, ADM 2010, en la cual indica que FAFTA solamente va a conocer aquellos procesos que tengan una cierta complejidad, una mediana complejidad a alta complejidad. Por ejemplo, voy a ponérselos así, hay 3 criterios en esa circular, que es que el delito sea de cuello blanco, que tenga un alto impacto social y la complejidad del mismo, o sea, que sea prácticamente como un interés difuso prácticamente. Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener un presidente, un desfalco, porque ya han existido presidentes aquí condenados en Costa Rica por dádivas, por empresas, por ejemplo, Alcatel, etcétera. Hay otros que se han librado de la justicia, que se han ido del país, prescribieron sus causas y después posteriormente regresaron. Entonces, tenemos ese tipo de delitos, cuello blanco, es lo que le conocen cuello blanco. Ahora, por ejemplo, si tenemos causas de muy poca monta, por ejemplo, que un alcalde municipal llega y hace una acera, pero los dineros los toma de una partida presupuestaria para asignarlos a otra, para construir acera, estamos hablando de malversación, porque no puede tomar dinero de un presupuesto para destinarlos a otro. Eso tiene que tener un trámite entre lo que es la Contraloría General de la República, que avala todos esos cambios eventualmente. Si no se tiene, ni el alcalde ni nadie puede tomar o atribuirse esa potestad de cambiar. Pero ese delito se enmarca en esa dinámica, no sale propiamente, por decirlo así, lo que nosotros llamamos de ese cantón, de esa institución, no tiene ese desarrollo o ese impacto social, no sé si me explico, ¿verdad? Entonces, esos delitos, por ejemplo, son conocidos por los fiscales de ordinario, lo que nosotros conocemos de ordinario, que no son especializados. Pero eso sí, bajo la supervisión de la Fiscalía de Probidad. ¿Cómo? Si tienen dudas con la investigación, pueden consultar. Si resuelven el caso, tienen que enviarlo a la Fiscalía de Probidad. En este caso, los compañeros de Heredia, que son de la Fiscalía Junta de Heredia, Fiscalía de Sarapiquí y Fiscalía de San Joaquín de Flores, tienen que, cuando resuelven un caso, hacen un requerimiento conclusivo. Entonces tiene que remitirlo a mi persona y yo soy el que doy eventualmente el visto bueno o, en su defecto, le hago una serie de diligencias de acuerdo a un documento que nosotros llamamos flujograma, donde le damos las diligencias que están pendientes o que consideramos pendientes. ¿Ok? Se lo devolvemos al compañero de ordinario para que continúe la investigación. Eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por la precisión, licenciado. La siguiente consulta se lee así y dice, ¿puede un fiscal en Costa Rica archivar o desestimar una denuncia sin intervención del juez? Ok, la cuestión con la desestimación, bueno, hay que ver unas cosas importantes. Esas están reguladas en el artículo 282
decirlo así, voy a ser más concreto, son dos artículos, 282 del Código Procesal Penal y el 299 del Código Procesal Penal. En Costa Rica es importante porque esto que les voy a decir propiamente no lo manejan muchos fiscales o se les crea mucha confusión. Puedes estimar una causa penal desde primera entrada, considerando que, de acuerdo a los hechos o su cuadro fáctico, ya vemos con la teoría del caso, ¿verdad? Considera que los hechos o la noticia que le llegó no constituyen delito o no se subsumen dentro de una norma penal. Entonces, crea una resolución que se le llama, un requerimiento conclusivo que se le llama desestimación, pero ese requerimiento conclusivo tiene que remitirlo al juzgado penal. Claro, si hablamos de funcional, obviamente, supervisión de probidad, ya sea San José, mi persona o los compañeros que están destacados en cada una de las provincias, una vez, si le damos el visto bueno y si consideramos que eso va a desestimación, eso va o se eleva o se remite al juzgado penal de la localidad, donde el juez, como al ser un juez de garantías, puede inclusive, bueno, ya sea acogerla o puede rechazarla, indicando que o no se ha terminado la investigación, o faltan elementos por recabar, etcétera, o que simplemente no lo admite porque no consideran válidas las fundamentaciones de la fiscalía o el ente fiscal para desestimar la causa. Por ejemplo, mira, que un fiscal diga, mira, es que la persona no tiene interés porque lo citamos y nunca se presentó, pero resulta que las citaciones que se le hicieron, revisa el juez, que nunca le llegaron a su domicilio. Entonces, ¿cómo puede decir que una persona, por ejemplo, una persona tiene un desinterés y nunca ha conocido ni una comunicación, ni una notificación de la fiscalía? Entonces, ahí el juez plantea un documento o una acción que se llama disconformidad y lo devuelve a la fiscalía. Y ya esa situación, al crearse una disconformidad, eso tiene que tramitarlo el fiscal adjunto de la localidad, o sea, el jefe máximo de cada territorial, digamos, para indicar si ya o no lleva razón. Y ya eso es un trámite. Pero en los delitos funcionales es importante aclarar algo. Los delitos funcionales, nosotros no podemos aceptar una desestimación importante por desinterés de la víctima. ¿Por qué? Porque la parte esencial o víctima de un proceso funcional es el Estado. Al ser el Estado no puede venirnos a indicar no tengo interés. Nosotros tenemos que hacer la tramitación de oficio. Y para hacer una desestimación en funcional, tenemos que hacer toda la investigación como si hubiéramos acusado el expediente. Agotar todas las vías y decirle al juez, efectivamente, no tuvimos resultados positivos a la hora de la investigación y por lo tanto, por ser una imposibilidad ajena al Ministerio Público, es que solicitamos la desestimación. Pero otra cosa muy importante aquí en Costa Rica y que eso no se está manejando, eso es jurisprudencia, estamos hablando nueva del año 2021. Y es que la desestimación realmente en Costa Rica se tiene que la desestimación no crea cosa juzgada material, o sea, que la causa se cierre, o sea, que tenga carácter de sentencia, por ejemplo, ya una vez transcurrido el plazo. Entonces, yo, de mi parte, es una humilde opinión, yo considero que cuando se hace una desestimación, al no crear cosa juzgada material, porque la causa, y así lo contempla el tipo penal 282, que explícitamente está más expuesta, puede reabrirse, es cuando los elementos, digamos, pueden variar, los elementos de investigación pueden variar. Entonces, podemos decirle al juez, mediante una nota, un oficio, decirle, señor juez, al ser que los elementos probatorios o los elementos de investigación han variado, por favor, devuélvanos la causa para poder tramitar, para continuar la tramitación. Pero los fiscales, o la gran mayoría de fiscales, hacen una desestimación y simplemente dicen, se centran en la fundamentación de aquellos elementos que le imposibilitaron poder continuar con la investigación de la causa. Pero hay una parte muy importante, ¿verdad?, que se omite,
y es que en una desestimación debe fundamentarse cuáles son posiblemente los elementos probatorios que faltan y qué podría hacerse para poder continuar la investigación, pero que en este momento no los tenemos. Por eso le enviamos al juez, ¿verdad? Y ahí va a quedar. ¿Ok? Pero si decirle al juez, mira, que si esto cambia, entonces no la devuelve. Y no simplemente, repito, concentrarse solamente en fundamentar en los elementos de imposibilidad que tenemos, sino en esas expectativas que también podríamos tener para reabrir esa causa. Y eso no se hace, por lo menos no lo he visto acá en Costa Rica, y eso es algo que también espero que se vaya cambiando poco a poco, porque, repito, ¿por qué? Porque, como les indiqué, el personal de probidad, el personal del Ministerio Público es un personal que va cambiando. Entonces, si un compañero hizo una desestimación y digamos que el juez la acoge, resulta que ese compañero puede irse para otro lado y puede ser ocupado por otro compañero nuevo, o incluso, pongámoslo así, que es la gran mayoría de casos, y es muy dado en el Ministerio Público, por gente muy nueva, viene saliendo de la universidad, la experiencia es muy poca, entonces resulta que por X o Y razón surge ese elemento que viene a variar la solicitud de requerimiento de la desestimación, reingresa al Ministerio Público y se queda el fiscal, y sí, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es? ¿Por qué el fiscal dijo que no podía tal cosa? ¿Qué vamos a investigar? Y entonces también sigue por decir la pelota, acéptenme ahí la expresión popular, sigue la pelota y termina otra vez desestimándose el asunto, porque no se tienen claros esas diligencias de investigación, no se tiene claro ese cuadro fáctico, no se tiene ese cuadro probatorio, que es lo que indiqué ahora en la deposición anterior. Gracias, licenciado, por ser muy detallista con la con la respuesta. La siguiente pregunta sería así. ¿Considera usted que la capacitación del personal de la Fiscalía es un factor prioritario para coadyuvar con el desarrollo de la investigación y abordaje de los delitos funcionales, para así poder disminuir las consideradas causas en rezago? Sí, vean, esta cuestión va aparejada a muchas cosas. O sea, nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos. Eso es lo primero. Nosotros como seres humanos estamos constituidos de emociones. Esas emociones, sentimientos, pensamientos, experiencias y de todo lo demás. Nosotros al ser seres emotivos, obviamente cuando desconocemos algo o cuando no conocemos muy bien algo y nos da pereza entrarle, como decimos los ticos, nos da pereza entrarle. Qué pereza. Entonces, eso va siendo una situación que va minando por decirlo así, la capacidad de esa persona de decir, mira, de esa aptitud o esa actitud hacia ese nuevo reto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, sí, pero tiene que tener actitud y aptitud, que es una de las cosas que yo dije al principio de la deposición, de esta capacitación virtual. Ok, pero acuérdense una cosa, si usted tiene ese conocimiento cambia su entorno, cambia su estado de ánimo. Si yo no conozco algo, ¿cómo le hago? ¿Qué pereza? Voy a preguntar a tal persona, voy a molestar, no tengo tiempo, etcétera. Y eso crea la apatía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que yo hice en mi deposición? ¿Qué fue lo que yo les indiqué? No solamente este servidor va y dice o escoge las causas, mira, me voy a llevar esto para resolvérselo y ayudarle con el rezago. ¿Por qué? Porque llega otra causa igual. ¿Y qué pasa? Va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace este servidor? Va y en el humilde conocimiento que tengo, porque tengo mucho por aprender, pero de lo poquito, pero bien que he aprendido con mis jefaturas, con el personal que tengo a la par, que inclusive esa parte humana es lo que han desarrollado mis jefaturas, porque eso es la parte importante, esa parte humana. Eso me ha motivado a mí a llegar y sentarme con mis compañeros y decirles, compañeros, vamos a hacer esto, pero les voy a enseñar, como dicen, no a pescar, perdón, no a darles el pescado, sino a pescar. Entonces yo les digo, cuando llegan una causa, si ustedes se encuentran, agarremos y estructuramos todas las causas. Y entonces,
Abusos de autoridad, todos. Malversaciones, todos. Prevaricatos, todos. Y así. Y esto yo les digo, vamos uno por uno. Agarremos uno, cualquiera. Y empiezo a darles esa capacitación. De capacitaciones que este servidor ha tenido. Y vieras que se ha tenido excelentes resultados, porque eso ha motivado a las personas, compañeros fiscales, para sacar las causas que ellos tienen ahí. Porque ellos ven, no solamente, repito, no soy que sea perfecto ni el mejor de los fiscales, no, pero pretendo serlo. Se les transmite ese conocimiento, esa capacitación, pero a la vez se les desarrolla la autoestima y la autoconfianza para ver estos casos. Entonces, todo va aparejado, todo eso es un engranaje. Motivación, ayuda, trabajo en equipo, capacitación. Y ellos se sienten, como te digo, acuerpados, porque tienen alguna duda. Todos tienen mi comunicación directa, teléfono celular, WhatsApp, lo que sea. Y entonces me mandan, inclusive cuando es un caso muy complicado, yo dejo lo que estoy haciendo, si se me permite, la agenda se me permite, inmediatamente, 20 minutos después, por lo menos en Heredia, porque la Fiscalía de Sarapiquí sí me queda muy, muy, muy lejos, y eso tengo que destinar 3 días para hacer una revisión completa. Entonces, llego al lugar y les doy y los acuerpo. Y esa situación ha permitido tener excelentes resultados, como en el caso que yo les expliqué, un compañero que me pidió intervención la semana pasada y ya vimos 6 expedientes que tenía prescrito, un compañero nuevo, recién nombrado, pero que viene a sustituir a un compañero que ya, o compañera que estuvo ahí de larga data y tenía 6 expedientes prescritos. Entonces, él me decía, yo tengo miedo porque si yo saco esto me voy a meter en un problema o meto un problema a los otros porque viene la inspección fiscal y dice, ¿por qué le prescribió? Y eso tiene repercusiones administrativas, disciplinarias, inclusive laborales. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Darle los insumos de cómo resolver eso para tratar de no tener esos problemas. Entonces, viera, la gente se motiva. Y esas capacitaciones han servido muchísimo para que la gente tenga una actitud diferente a la hora de enfrentar los casos funcionales. Entonces yo considero que sí, la capacitación aparejada de una buena actitud y de comprensión, porque como yo se los indiqué, yo también tuve mis falencias cuando empecé y sobre todo, algo muy importante, que no indiqué, las jefaturas, aparte de tener la visión la visión de haber solicitado nuevas plazas para distribuirlas en diferentes áreas del país, no solamente tuvieron esa visión, sino que vieron al personal que consideraron idóneo de cada uno de los despachos a nivel nacional y provincial y decir, este me parece muy bueno para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo conozco a mis compañeros de Heredia, sé las problemáticas de Heredia, sé cómo piensan mis compañeros de Heredia, sé lo que tropiezan mis compañeros de Heredia, sé las molestias que tienen los compañeros de Heredia con la Fiscalía de Probidad y conozco cómo resuelven, conozco cómo actúan en juicio a la gran mayoría, etc. Entonces, esa situación me permite a mí tener una comprensión más allá de simplemente tener un contacto como compañero, sino sienten un verdadero trabajo en equipo, un verdadero baluarte en persona para poder trabajar bien. Entonces, considero que sí, efectivamente, la capacitación ayuda muchísimo. Muchas gracias por la respuesta, licenciado. Y la última consulta para cerrar la ronda de preguntas dice así. Referente a las causas en rezago, ¿cuáles son los plazos de la investigación fiscal en Costa Rica para los casos de delitos funcionales? Vea, los plazos de investigación en Costa Rica, bueno, eso es algo, muy buena pregunta. No es que estén realmente definidos, porque, ¿por qué? Porque eso es una situación. El delito funcional es un delito muy complejo. Y como también lo indiqué en la deposición, a pesar de que delitos digan todos el mismo tipo penal, digamos abuso de autoridad, todos son distintos. Por ejemplo, si yo tengo un robo agravado, generalmente viene siendo una misma dinámica. ¿Ok? En Costa Rica, 2 o más personas, tal y tal, robo agravado, que utilicen esto, ok, viene siendo muy aparejado. Pero el abuso de autoridad es muy distinto, muy distinto de un caso a otro. Por ejemplo, yo puedo tener un oficial de fuerza pública, a como puedo tener un investigador judicial, a como puedo tener un fiscal de la República que cometa abuso de autoridad o un juez. Entonces, todas esas cuestiones es muy distinto. Entonces, hablar como de plazos, es un poco difícil determinarlo de esa manera. Por ejemplo, la fiscalía, voy a meter un ejemplo nada más,
Una fiscalía que estuve también especializada y rectora, que es la Fiscalía Penal Juvenil, por ejemplo. La Fiscalía Penal Juvenil tiene plazos, por ejemplo, de 6 meses para la investigación de los casos que ellos consideran complejos, digamos, todos, robos agravados, homicidios, 6 meses, por ejemplo. Fiscalía Penal Juvenil. Y de 3 meses en el caso de las contravenciones, o sea, aquellos hechos que no son delito, son contravenciones, delitos menores, por así decirlo. Yo te puedo hablar de plazos ahí, pero en materia funcional, como un plazo depende, porque las causas, a como usted puede entrar en una causa, usted la ve sencilla, de un pronto a otro, se le transforma en un caso muy complejo, porque se determinaron un montón de personas que ni siquiera se conocían en la investigación preliminar. Entonces, como hablar de plazos es muy distinto, muy complicado, pero sí, si hablamos de plazos, digamos, por ejemplo, este servidor sí tiene plazos, digamos, de 6 meses. Se ha establecido de 6 meses para hacer una investigación. Si ya pasa más de eso, inclusive nosotros tenemos que rendir cuentas ante la Fiscalía de Probidad Central, por decirlo así, donde elaboramos flujogramas de todos los casos que nosotros tenemos con las diligencias que hemos hecho, que se han recabado, etcétera, las que faltan o son pendientes de recabar, y tenemos que determinarle a la Fiscalía de Probidad, al adjunto 2, don Carlos Meléndez, decirle cuándo estaría resuelta, de acuerdo con nuestro propio criterio, cuándo estaría resuelta esa causa. Claro, no le vamos a poner 10 años, no le vamos a poner 5 años, porque ahí estaríamos a don Carlos encima, ¿verdad? Si no le decimos, digamos, una causa me ingresa hoy, por ejemplo, por más compleja que sea, yo le establezco a don Carlos más o menos junio, mayo, junio del otro año para que ya, según de mis cálculos, salga. Si no sale, ahí es donde yo justifico y digo, mira, esta causa no me sale, ya para eso tengo mis jefaturas inmediatas y demás para poder abordar esas causas. Pero en sí, digamos, aunque tuviéramos plazos, así se lo digo, aunque tuviéramos plazos definidos por parte de la Fiscalía de Probidad para sacar una causa, le diría que yo no consideraría como óptimo esa situación, sino como plazos preliminares, preventivos o potenciales, no sé, pero jamás un plazo para resolver esa causa, porque todo en FAPTA es muy complicado, están viendo cosas muy complejas y además tienen una particularidad que son casos que pueden de la noche a la mañana cambiar. Entonces, es muy difícil definir un plazo concreto. Nuevamente agradecemos al licenciado Ramírez por la disertación que nos acaba de brindar.